Bienvenidos a Cuida tu Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Otro tema básico que todavía no habíamos abordado por aquí, la diabetes y la resistencia a la insulina. Una enfermedad moderna, como lo solemos nombrar, una enfermedad metabólica que claramente se puede evitar en la mayoría de los casos. Y en los casos ya declarados, todos se pueden mejorar para llevarlo mejor e incluso algunos se pueden revertir, créeme. Pero como siempre, aunque creo que muy pocas personas desconozcan la diabetes, tengo que empezar con un poco de fisiología para dejar claro los mecanismos de esta enfermedad. Además, existen varios mecanismos según el tipo de diabetes y son bastante diferentes al final. Diabetes tipo 1, tipo 2, incluso tipo 1,5, pero también diabetes gestacional, prediabetes y resistencia a la insulina. ¿Sabes diferenciarlos? Pues vamos a ver si te puedo dar algo de información para que todo quede más claro. Por supuesto, si ya te conoces todo eso súper bien y lo que querías son consejos para vivir mejor con alguna de estas patologías, quédate, luego te daré muchos consejos. Si te han hablado de diabetes, probablemente hayas escuchado hablar de insulina. Pues la insulina es una hormona producida por el páncreas de forma fisiológica, o sea, naturalmente por tu organismo, y la fabrican un tipo de células muy especializadas, las células beta, en el páncreas. La insulina es imprescindible porque es la llave que permite a la glucosa, o sea, el azúcar, entrar en las células de todo el organismo para ser utilizado por las mitocondrias como fuente de energía. Si sobra glucosa, o sea, si consumes más glucosa de lo que tu organismo necesita, en este momento tu glucosa se almacenará en el hígado y en los músculos para ser utilizado más tarde. Que eso, todo bien, todo normal. En el caso de la diabetes tipo 1, ocurre una destrucción de las células específicas del páncreas que secretan la insulina, por lo que ya no tenemos la llave para permitir a la glucosa que entre en las células del organismo. Aparte de tener bajones de energía, sobre todo se acumula la glucosa en la sangre que se vuelve caramelo, muy espesa, lo que es un riesgo muy importante de accidente cardiovascular y miles de efectos secundarios más. Lo interesante es que la diabetes tipo 1 pertenece a las enfermedades autoinmunes. Un tema que me encanta y lo sabes si me has escuchado anteriormente. Una enfermedad autoinmune significa que tu organismo se autoataca. En el caso de la diabetes tipo 1 observamos anticuerpos dirigidos contra las células del páncreas a cargo de la producción de la insulina, como si fueran cuerpos extraños a eliminar. Lo normal es que se haga muy duro cuando te anuncian un diagnóstico de enfermedad autoinmune porque te lo presentan como una fatalidad de por vida, pero yo te quiero dar esperanza porque en muchos casos hay mucho más que hacer que resignarse a una medicación múltiple de por vida. Lo he comentado en muchos capítulos anteriores, como el de la esclerosis múltiple o el de la espondilitis anquilosante, por ejemplo. De hecho, en el caso de la diabetes tipo 1, solamente 35% de los pacientes diabéticos que tienen un mellizo lo tienen los dos. O sea que hay una gran mayoría de factores que no son genéticos. Y dentro de estos factores ambientales, claramente se encuentra el estrés, como no, la alimentación y de forma muy relacionada la permeabilidad intestinal, la exposición a los tóxicos, en fin, los hábitos modernos. Por otro lado, la diabetes tipo 2 se caracteriza por una hiperglucemia crónica con una resistencia de parte de las células que tienen que recibir la glucosa a la insulina. Ya no son sensibles a la insulina. Es decir, que ya no responden a su actividad en los receptores celulares. Y además, las células del páncreas fabrican cada vez menos insulina. El azúcar ya no puede entrar correctamente en las células y se acumula en la sangre. Este diabetes no es autoinmune, pero también depende mucho de los factores ambientales.
Estar en obesidad y hacer poco ejercicio son claramente factores de riesgo para desarrollar una diabetes tipo 2. Muchas veces la diabetes se detecta por casualidad en un control médico, pero si sospechas algo, los síntomas que puedes observar son, por supuesto, una glucemia elevada en ayunas, una necesidad de orinar más frecuente y especialmente por la noche, un aumento de hambre y de la sed con sensación de boca seca, una somnolencia, especialmente tras las comidas, como bajones, una visión también borrosa y por último infecciones bacterianas o de hongos más frecuentes. En este caso, una cosa muy importante de entender es que el desequilibrio de origen está en las células que se vuelven resistentes a la insulina y no en el páncreas. El páncreas se cansará después y fabricará menos insulina, pero antes que nada hay que trabajar a nivel celular. Finalmente, la diabetes tipo 1,5 se parece a la diabetes tipo 1 porque es de origen autoinmune también, pero suele aparecer más tarde, entre 30 y 50 años, y puede que no requiera insulina en tratamiento durante un buen tiempo, por lo que puede hacer creer que es diabetes tipo 2. Es de avance más lento. En cuanto a la diabetes gestacional, viene también de una resistencia a la insulina, por lo que el mecanismo es el mismo que la diabetes tipo 2. Por supuesto, es peligroso tanto para la madre como para el bebé. Sé que todo eso es muy lioso, pero como lo decía, es importante que tengas algo de conocimiento de fisiopatología para gestionar mejor tu patología. Ahora bien, ¿qué hacemos para prevenir y o vivir mejor si ya tenemos una diabetes instalada? Tengo una gran tendencia en empezar con las recomendaciones a nivel de alimentación. Y en una enfermedad como la diabetes podríamos pensar que, por supuesto, que voy a empezar con eso, pero no. Y no es simplemente por contradicción, sino porque creo firmemente que tu peor enemigo si eres o tienes riesgo de volverte diabético es el sedentarismo. Cada vez nos movemos menos y es terrible para nuestros organismos. Como siempre lo digo, no te pido que te pegues una maratón o un Tour de Francia, sino que entres en movimiento y lo tengas consciente a diario según tu nivel y tus posibilidades a día de hoy. Intenta caminar a diario, eso es básico, más si tienes un trabajo donde no te mueves mucho, y si puedes añadir 3 sesiones de fuerza, mejor aún. A la semana, por supuesto. Es muy sencillo a día de hoy con los miles de vídeos disponibles en YouTube, ponerse una sesión de 25 o 30 minutos de fuerza adaptada a tu nivel y posible desde tu casa. Ese es el primer escalón del objetivo, caminar a diario, a buen ritmo y poner 3 sesiones de fuerza en tu semana. Haz espacio y que no sea negociable, tiene que ser una prioridad, es tu salud. Obviamente no empieces así, ve poco a poco, porque si partes de cero y te pones enseguida a este ritmo, no vas a aguantar ni 2 semanas. Pasito a pasito, cada esfuerzo que hagas para moverte te suma salud, te lo prometo. Ahora sí, efectivamente la alimentación también es muy importante y tu prioridad va a ser quitar los alimentos industriales y refinados. Básico, lo más básico que hay. En cuanto al resto de los alimentos, mucho cuidado con todo lo que escuchas por ahí. Sí, por supuesto, si quitas los azúcares de tu dieta, incluidos los hidratos de carbono, tendrás una glucemia más baja. Pero eso no solucionará el problema. Y el día que te apetezca comer algo de hidratos, tu organismo seguirá incapaz de gestionarlos e incluso lo gestionará peor que ahora mismo, porque habrá perdido la capacidad de hacerlo. O sea, no vas a poder ni comerte una manzana o un trozo de pan sin que se te dispare la glucemia de forma brutal. A lo contrario, tienes que seguir consumiendo hidratos más bien complejos, disminuir las grasas, pero cuidar tu ingesta en omega 3, eso sí, aportar un máximo de antioxidantes y alimentos antiinflamatorios, cuidar también tu ingesta en proteína, que solemos tener claramente por debajo de lo que deberíamos, masticar muy bien, cuidar tu hidratación y cuidar tu microbiota con alimentos pre y probióticos.
Por supuesto, ya te lo he comentado, el estrés también impacta muchísimo el metabolismo y el desarrollo de la diabetes, por lo que te aconsejo que busques la forma de gestionarlo. Tienes muchas herramientas en el capítulo que tengo dedicado a ello. Te invito a escucharlo si sientes que es un punto que te cuesta gestionar. En cuanto a los suplementos que te pueden venir bien, está claro que, como siempre, el magnesio no te puede faltar, como tampoco las vitaminas del grupo B, pero de manera más específica tendrás que cuidar tus niveles de zinc, sin el cual la insulina no funciona. El cromo también, por su capacidad a aumentar la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Y por otro lado, puedes utilizar pues, la canela, que ha demostrado tener un efecto hipoglucemiante, o la Gymnema sylvestris, que ayuda a gestionar las compulsiones y favorece la gestión de la glucosa. También está la berberina, que es muy interesante, pero no le cae bien a todo el mundo, por lo que mucho cuidado. Por último, podría ser interesante utilizar antioxidantes como el ácido alfa-lipoico o la quercetina, según el caso. Por supuesto, por descontado, que todo eso con opinión médica o de un profesional de la salud, porque si tienes ya medicación en curso, hay que tener mucho cuidado de no interferir. Como lo ves, existen muchísimas herramientas, tanto a nivel de la gestión de los hábitos de vida como de complementos de apoyo, pero como siempre, lo ideal es que te acompañen en el proceso, más teniendo en cuenta que la mayoría de los diabéticos padecen otros tipos de síntomas o patologías asociadas. Ya sabes que cualquier cosa que necesites, estamos en contacto, especialmente en Instagram, amanecencia_naturo. Te dejo toda la información en descripción, como siempre. Y bueno, la diabetes está alcanzando cada vez más personas, así que si te apetece hacer algo para mejorar la salud mundial, no dudes en compartir este capítulo alrededor tuyo. Te lo agradezco y te lo agradecemos todos. Muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. ¡Chao!